Buenas, sí, ojo, porque se están comentando muchas cosas en las últimas horas. Más de uno se preguntará, ¿hacemos? ¿Por qué tan tensito? ¿Por qué tan nervioso? ¿Por qué tan violento? Vamos a dejarlo caer así. Porque están empezando a salir las listas de la compra para el 2025 de videojuegos varios, importantes e interesantes, que por supuesto a todos nos ilusionan, pero hay muchos de ellos que no van a salir durante el próximo año y lo voy avisando desde ya. Porque sí, han empezado a aparecer un montón de cartelitos clásicos donde te dicen: mira qué pedazo de videojuego vamos a jugar el próximo año, madre mía, qué ilusión, va a ser el mejor año de la historia. Sí, yo no dudo de que el año que viene será uno de los mejores años de la historia de los videojuegos si todo se cumple, si todo lo ha anunciado oficialmente para el año que viene sale, ojito con eso, porque podemos tener un año absolutamente espectacular. Pero hay ciertos videojuegos que han sido anunciados oficialmente no para 2025, sin embargo la gente entiende que van a salir durante el próximo año. Voy a ponernos en situación precisamente de esos títulos exclusivos de Xbox, de PlayStation, al igual que alguna que otra third party. De Nintendo no comento nada porque como tal, más allá de Metroid 4 y el Pokémon S, no ha anunciado nada más, así que digamos no hay lugar a la confusión más allá de la expectativa que más de uno se quiera generar. No, videojuegos anunciados oficialmente que no llegan. El primero de ellos es este que os estoy exponiendo en pantalla. Está apareciendo en demasiadas listas de videojuegos para el 2025 y esto de momento no está pasando. Gears E-Day, sí, el regreso a una de las franquicias más importantes de Microsoft y Xbox, que particularmente pues tuvo este tráiler y la verdad a todo el mundo nos pudo emocionar, sobre todo y principalmente por ese uso de los acordes clásicos que se ponían en los trailers de los videojuegos anteriores, y de hecho es a lo que nos llevan. Precisamente es un videojuego que está pensado para retrotraernos, no para traer una nueva secuela, no, sino para ir hacia el pasado, para ver los orígenes, ver a Marcus Phoenix, esas aventuras que se vivían y que de hecho nos contaban incluso por encima en alguno de los videojuegos que hemos conocido a lo largo de toda esta historia. Pero el caso es que al fin y al cabo este título no solamente se va a quedar en eso, sino que además no será un título de mundos abiertos o cosas extrañas tal y como han hecho en Gears 5, por ejemplo. No van a hacer experimentos de ninguna clase. Sin embargo, este videojuego no tiene fecha de lanzamiento. Muchos están dando por hecho que como el videojuego se anunció este año es que sale el siguiente. No señor, eso no está pasando. Este videojuego no está anunciado ni para 2025, ni para 2026, ni para 2027. No tiene fecha, sencillamente te han dicho existe y esto es lo que hay. Te han dicho el videojuego va a ir por estos derroteros. Sí, aquí tienes a Marcus, aquí tienes a este, aquí tienes al otro, aquí tienes esta ambientación, aquí tienes esta música, pero no se está estableciendo para el próximo año. De hecho, tal y como suelen llevar los desarrollos estas compañías y teniendo en cuenta que The Coalition estaba en dos proyectos más pequeñitos no anunciados que finalmente acabaron cancelándose o congelándose, entiendo yo que se van a tomar también un tiempecito para que esto salga lo más puro posible. Y además que este videojuego seguramente esté más asociado al lanzamiento de una nueva videoconsola, más tirando hacia 2026 o 2027 que para el año que viene, por supuesto, pero bueno, lo esperaremos con muchas ansias. El siguiente es State of Decay 3. Este videojuego de hecho también es uno de los más ambiciosos que Microsoft tiene de cara a los próximos tiempos. Es un título que a su vez también, conforme lo que vimos en el tráiler, parecía muy avanzado. Hay diferentes momentos en los que se puede apreciar gameplay, pinta bastante bien. Aquí el trabajo de Under Labs bajo el motor Unreal está siendo brutal. A mí la verdad que me ha sorprendido muy para bien en todos los sentidos. Ya esperaba una puesta en escena con muy altas expectativas, pero esto lo acabó superando. Y bueno, pues en líneas generales todo pinta a que va bien encarrilado y de hecho es un videojuego muy ambicioso. Es un videojuego que no va a tener las limitaciones que tenía, por ejemplo, State of Decay 2. Ahora viene el State of Decay de verdad. La experiencia State of Decay la van a querer plasmar desde el principio ya de la manera más grande posible. Mundos mucho más grandes, una historia ya sí mucho más densa, no tanto personaje desechable tal y que cual, partidas menos encorsetadas. Pero no está anunciado para 2025, ni para 2026, ni para 2027, ni para 2028. No tiene fecha de lanzamiento. Simplemente han dicho, ya está aquí State of Decay, que hasta ahora lo único que hemos tenido es una cinemática
que creo que nos presentaron en el año 2020, si no recuerdo mal. Y bueno, de ahí hasta ahora pues han pasado eso, 4 añitos. Entiendo que a este videojuego le quedarán pues ese año y medio, 2 años aproximadamente. Yo lo veo un juego para 2026, porque es un juego que a su vez necesita espacio. Necesita, digamos, un escenario donde la gente se pueda enganchar a él, porque es el clásico videojuego que necesita de comunidades, y sobre todo comunidades que no estén el primer día o el segundo, o la primera semana, o el primer mes, no. Necesita comunidades que sean constantes para darle vidilla al videojuego. Y claro, recordad lo que pasó con este Isekai 2. Ahora mismo se ve un auténtico juegazo, pero en su día cuando salió tenía falta de contenido, no era atractivo para las grandes comunidades, no sé. Como que aquí obviamente no se van a pisar, van a tener mucho más cuidado con este lanzamiento, y claro, pues entiendo que eso llevará un desarrollo mucho más grande, y tened en cuenta que este año está absolutamente solapado, que la segunda mitad de año está el coco, y más de un coco diría yo incluso. Claro, si tú me lanzas este Isekai 3, un juego que necesita de comunidades, cuando las comunidades estarán entretenidas o mejor en el GTA, en el Call of Duty, en el, yo que sé, en cualquier otro videojuego, pues entonces ya apaga y vámonos. Este es un proyecto demasiado ambicioso, y yo creo que de hecho van a buscar un espacio lo suficientemente amplio y grande como para que no pare de hablarse de este videojuego. Esperemos que la cosa salga bien, repito, ahora van a tener un focus con una narrativa mucho más grande, mucho más densa, y que de hecho pues el escenario será mucho más explorable incluso cuando estás en modo multijugador, cooperativo, lo que corresponda. Tiene pinta de que va a ser un auténtico juegazo, pero lo dicho, mucha paciencia, dejadlo cocinar, dejadlo trabajar, pero de momento no hay fecha oficial ni para el próximo año ni para el siguiente. Ahora entramos en el bloque de tengo dudas pero no creo que salga. Clockwork Revolution, el título de Insile, este videojuego que es así, pues rollo en primera persona, RPG en primera persona y demás, el título también más ambicioso de este estudio y que la verdad pintaba muy bien. Tenía como un aspecto a lo BioShock básicamente, y llamó bastante la atención cuando se presentó hace cosa de 1 año y medio, sí, hace ya un tiempecito que vimos este videojuego, y de hecho pues al final del tráiler, ¿qué es lo que nos decían? La fecha de lanzamiento será a su debido tiempo dada, así que obviamente todavía están trabajando en el videojuego y no quieren mojarse. Es su título más grande y ambicioso, tendrán que tener mucho cuidado cuando lo lancen, por supuesto, han estado acostumbrados a otra clase de videojuegos y bueno, veremos a ver qué perspectiva le acaban dando, sobre todo cuánto es de largo, cuánto es de ambicioso, todo eso todavía lo desconocemos a día de hoy, más allá de algunas informaciones que os he traído por el canal. Pero bueno, dicho todo esto, cabe remarcar también que el videojuego se veía mucho más avanzado que títulos que van a salir durante el próximo año, como por ejemplo The Outer Worlds 2. Este título tenía bastante más gameplay de más que The Outer Worlds, que en este caso lo único que teníamos era una cinemática. Es muy relativo y por eso yo con este videojuego tengo ciertas dudas. Creo que si no sale el año que viene, básicamente es por calendario, porque está todo demasiado ocupado ya, porque tienes demasiados videojuegos propios planeados y así, pues digamos, puedes darle un poquito más de tiempo al estudio y puedes también pulir un poco más el videojuego en líneas generales y espaciar un poco más esos lanzamientos. Repito que yo creo prácticamente al 90% que este videojuego no sale el año que viene, aunque aquí ya tengo ciertas dudas, al igual que pasa por ejemplo con el caso de Everwild o Forza Horizon 6. Yo no creo que sean videojuegos para el próximo año, uno por ser demasiado grande y ambicioso, y Forza Horizon porque de momento con el 5 les va bastante bien. Ojalá tuviéramos la sexta entrega, pero bueno, eso lo dejamos en el espacio de dudas, no me mojo tanto por ellos. Eso en cuanto a lo que corresponde a títulos anunciados por Xbox. Ahora vamos a ir con el otro bloque que es relacionado directamente a Sony PlayStation. Dos títulos muy importantes y también una third party que vamos a comentar en este vídeo, y luego vamos ya con videojuegos varios que están por el camino para las dos plataformas. Ojo, Wolverine, Lobezno, Guepardo, Aguja Dinámica, el Uñas Locas, como lo queráis llamar, básicamente, me da igual, no sé si existe el Uñas Locas en alguna parte, es una es una coña, pero a lo que vamos es que este videojuego muchos lo están empezando a poner en su listita de cuidado, que el año que viene Sony tiene Ghost of Yotei, tiene el Death Stranding 2, tiene el juego este y el otro, y también tiene Wolverine. No. Básicamente os digo que este videojuego no está fechado ni para el año que viene, ni para el siguiente, ni para el otro. Eso lo primero de todo, no tiene una fecha oficial establecida, porque ya he visto este videojuego en las famosas listitas de la compra del 2022, del 2023 y también las vi del 2024 y no ha salido el videojuego todavía. ¿Qué pasa? Pues que la gente creo que se está aventurando demasiado. Primero tened en cuenta una cosa, Insomnia Games presenta este videojuego en 2021.
Ok, las firmas y todo eso fueron antes, fueron creo que en 2020 incluso, pero en 2021 ya se firmó este acuerdo para hacer un videojuego de Wolverine. Bien. Entonces ese videojuego apenas tenía nada avanzado, tenía esa fase conceptual ya prácticamente terminada y ahí estaban empezando ese full production, ¿no? Por así decirlo. Hasta 2022 el videojuego no arranca de una manera fuerte, por así decirlo. Y luego tuvimos la famosa filtración que nos reveló unas cuantas cositas que tenéis que tener muy en cuenta. Por ejemplo, gameplays. Vemos gameplays del videojuego, están subidos por las redes sociales. En las últimas horas se ha vuelto a subir otro. Yo no sé si es de la misma filtración, entiendo que sí, pero una cosa que podemos apreciar en ese gameplay es que al videojuego le queda muchísimo recorrido. Hay partes que están más o menos completadas, más o menos, es decir, que tú ya le ves una forma de videojuego completo, pero que sin embargo tienes que trabajar un poco más el modelado de los personajes, entiendo que las misiones no estarán activas y todo el rollo. Bien, el scripteado, vamos a decirlo así. Ok, pero es que luego hay otras muchísimas secciones donde directamente el escenario es algo en blanco. No existe escenario, simplemente hay como unas líneas, hay como unos marcadores, de aquí hay un edificio, aquí hay una puerta, aquí hay un personaje, aquí hay un NPC, ves a Wolverine completo, tú ves al personaje ya plenamente diseñado, pero el resto no lo ves. Y dicho sea de paso, las animaciones todavía se tienen que trabajar. Digamos, está el esqueleto un poco del muñeco, del escenario y tal, pero todavía no se ha profundizado acerca de ello. Wolverine no creo que llegue el próximo año por el estado en el que estaba ya por el año 2022. Básicamente porque uno puede decir, bueno, pero es que de 2022 ya ha llovido bastante para que el videojuego se haya avanzado muchísimo. Sí, seguramente que el videojuego ya no tenga prácticamente escenarios en blanco, seguramente ya esté relativamente terminado, pero claro, le tienes que dar forma, tienes que trabajarte ese proceso de pulido, tienes también que trabajarte el sistema de misiones, tienes que ver que todo funciona correctamente, que el script no se solapa una cosa con otra, y eso es mucho trabajo, porque esta gente no está en un videojuego pasillero. Este videojuego ya hemos visto en los gameplays que no va a ser pasillero necesariamente, que va a ser un videojuego como el Spider-Man, mundo relativamente abierto, no sé si va a ser igual de grande, pero que te puede desplazar para prácticamente cualquier parte, muchas físicas y todo eso. El punto, en los propios papeles de Insomnia Games ponía que su intención interna era lanzar el videojuego en 2026. Intención interna, otra cosa ya que luego el videojuego se tenga que desplazar al 27. Por eso digo, mucho ojo, porque Spider-Man 2 se lanzó el año pasado y todo eso sí, pero para este todavía queda un poquito. Seguramente veamos antes el videojuego de Venom, que sería un standalone como el Miles Morales. Ese posiblemente si llegue este año 2025, pero el Wolverine 2026 en adelante. El otro videojuego del que vamos a hablar es Intergalactic, este nuevo título desarrollado por Naughty Dog, Neil Druckmann y toda esta gente que previamente nos ha traído The Last of Us, Uncharted, etcétera, etcétera. Bien, un videojuego que tuvo su presentación con esta cinemática que os estoy mostrando en pantalla a lo largo de los últimos The Game Awards. Ha dado mucho de lo que hablar, sí, pero cabe decir que mucha gente lo establece como un videojuego para este año. Señores, vamos a ser serios, el videojuego de momento lo único que tiene es una cinemática conceptual. No hay gameplay, no hay absolutamente nada. Sí, sabes que utilizas una especie de espada, que a la protagonista le gusta la música, no le gusta llevar pelo, todo eso lo sabes, pero no hay nada en cuanto a lo que es el concepto de gameplay. Nadie sabe si en este videojuego podrás viajar a diferentes planetas cuando quieras, si va a ser un pelijuego, si va a ser una cosa completamente diferente. No tenemos ni idea. Conceptualmente lo único que tenemos es estética, punto pelota. No busquéis más, aparte del título provisional del videojuego. Cabe remarcar que Naughty Dog suele tener procesos de desarrollo largos. Concretamente, ¿qué es lo que sabemos de Intergalactic? Que es un videojuego que se empezó a trabajar allá por el año 2020. Pero empezar a trabajar es conceptuar el videojuego, pasar la fase de concepto hasta que empieza la full production, hasta que empieza un desarrollo en el que ya estarían inmersos. Pero claro, desde 2020 a esta parte hemos tenido cositas varias, por ejemplo, una pandemia que retrasó todos los proyectos existentes. Hemos tenido también pues la famosa cancelación del multijugador para The Last of Us. Así que por una cosa y por otra ha habido muchos recursos que no se han podido utilizar en el tiempo. Y obviamente, si Naughty Dog suele tardar unos 6 años entre videojuego y videojuego, imaginaros con este, si según dice Neil Druckmann es su proyecto más ambicioso y más grande. Lo dicho, tenerle mucha paciencia porque esta gente son muy mijitas, mirando hasta el más mínimo detalle que tienen los personajes.
personajes y esto va a ser un trabajo que vaya a largo plazo, incluso más allá del 26. Y ahora vamos a seguir un poco hilando con PlayStation, pero ya en el ámbito third party, concretamente con Phantom Blade Zero. Este título ya sabéis que tiene como ese corte a los Sekiro, que es un videojuego así como con una estética muy oscuro, blanco y negro entre comillas. Bueno, en fin, un título que ha llamado muchas atenciones. Si bien yo soy el primero que este videojuego lo establecía para 2025, soy el primero, pero quiero recordar una cosa acerca de este título. Internamente ya han dejado caer, tanto a través de Discord como a través de informaciones varias que nos han venido de Lunatic Ingus y compañía, que este videojuego está casi más para 2027 incluso. Muchos lo están poniendo en su listita de la compra, pero es que internamente el videojuego le queda mucho desarrollo. No es un estudio grande, que esta gente no pensé aquí que es una Naughty Dog o alguno de estos, no. Estos van a ir muy poquito a poco, tienen partes completamente terminadas, pero otras a las que le queda todavía un poco de recorrido, con lo cual os digo, paciencia, que todavía va para largo. Y aunque parezca una completa locura, ya hablando de third parties puras, cabe remarcar que The Witcher 4 está en la lista de la compra de más de uno para el próximo 2025. Error grave y absoluto. El videojuego no va a salir en 2025. El videojuego no va a salir en 2026. Del 2027 para adelante hablamos. Ya entramos en un territorio de posibles, pero el caso es que aunque el videojuego se esté trabajando ahora con el motor Unreal Engine y que los plazos de desarrollo van a ser mucho más cómodos para CD Projekt, tened en cuenta que es un título muy ambicioso, que es un título muy grande, que es un título de terreno inexplorado, por así decirlo, ¿no? Básicamente porque motor nuevo, vienes de toda la movida que ha habido con Cyberpunk, que sigue recibiendo actualizaciones y todo eso, y bueno, en fin, has tenido el equipo, digamos, un poco ocupado, más allá de que también están trabajando en un remake del primer The Witcher. ¿Llegará antes este? Sí, llegará este antes del remake del primer The Witcher, pero hasta entonces, lo dicho, mucha paciencia porque le quedan años. Y para finiquitar este vídeo informativo de destrozar ilusiones, perdonadme de verdad porque es que hay mucha desinformación en las redes últimamente con este tema y quiero dejarlo claro, tampoco esperéis Kingdom Hearts 4. Es un videojuego que va a necesitar su espacio, necesita destacar. En 2025, si todo sale como tiene que salir, no vas a destacar, te vas a quedar en un tercerísimo plano, aparte de Nomura trabajando, bueno, entre los porros y todo eso, va a tardar un poquito, todo se ha dicho. Luego ya, lo que corresponde a, por ejemplo, Resident Evil 9, yo pensaba que si se anunciaba este año 2024, sí salía en 2025, pero no ha sido anunciado, con lo cual yo creo que ya se va para principios del 2026. Posible anuncio en un evento de Sony, porque tienen habitualmente la publicidad en exclusiva, lo han hecho con los videojuegos anteriores, creo que con este no va a ser la excepción, así que un poco de paciencia, quizá para febrero tengamos algo, pero bueno, lo dejo caer. Caja de comentarios para que por supuesto dejen sus opiniones acerca de todo lo que he comentado en este vídeo, sus dudas y demás, y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.